sigue con nuestro, ¿no? Nuestro tema de personal social. Vamos a seguir con historia y vamos a seguir con el tema de las culturas pre-incas del Perú, ¿ya? Hay muchas culturas, nosotros vamos a tomar las principales, ¿no? Sobre todo las más antiguas, para que nosotros podamos entender y diversificar, ¿no? Nuestra cultura, amarla, respetarla, conocerla, ¿ya? Eso es importante. Bien, chicos, entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Bien, pondremos, ¿no? Las culturas, pondremos las culturas pre-incaicas, ¿ya? Las culturas pre-incaicas. Las culturas pre-incas. Quiere decir que es antes de los incas. Pre-incas, ¿ya? ¿Qué aprenderemos? Bien. Aprenderemos el orden en que se desarrollaron, el orden en que se desarrollaron, y la cultura Caral y Chavín. Bien, niños. No antes, ¿no? Siempre dar gracias a Dios por este hermoso día, ¿no? Que nos permite seguir adelante. Niños, para poder entender mejor cómo se desarrollaron las culturas pre-incas, vamos a hacer una línea de tiempo, ¿ya? En esta línea de tiempo vamos a conformar que iniciamos, ¿no? Iniciamos con la cultura Caral, ¿ya? La cultura Caral. Iniciamos con la cultura Caral. ¿Qué sabemos de la cultura Caral? ¿Qué sabemos de la cultura Caral? Bien, que fue descubierta por Rukchadi. ¿No? Y que tiene un tiempo entre 5000 a 2500 años de antigüedad antes de Cristo. Bien, consiguientemente tenemos después, ¿no? En segundo término, a la cultura Chavín. Chavín de Naca, cultura Chavín. Bien, la cultura Chavín, ¿no? Fue descubierta por el antropólogo Julio Cetello. Y tiene una antigüedad, ¿no? Aproximadamente de 1500 a 1000 años antes de Cristo. ¿Ya? Antes de Cristo. Seguimos. Entonces, luego sigue la cultura Paracas. Vamos a ponerle acá. Acá le pondremos cultura Paracas, para que nos pueda alcanzar. La cultura Paracas, ¿no? Igual descubierta por Julio Cetello. Y con una antigüedad aproximada entre 700 a 500 años antes de Cristo. A ver, le pondremos cuadros para que podamos entenderlo cada uno. Bien.
Luego tenemos a la cultura mochica, ¿no? Que se desarrolló casi paralelo, ¿no? La cultura mochica. Vamos a ponerlo acá para que nos pueda alcanzar, ¿ya? Está, ¿no? La cultura mochica que se desarrolló más o menos descubierta por Max Zülle. Descubierta, ¿no? Que tiene una porción de 200 años antes de Cristo, ¿no? Hasta 650 años después de Cristo. Más o menos el tiempo de duración de esta cultura. Luego Bien, entonces la cultura nazca, también descubierta por Max Zülle, ¿no? Max Zülle. En 1901, ¿ya? También tiene una duración de 300 años antes de Cristo hasta 650 años después de Cristo. ¿No? Tenemos también otras culturas que las vamos a nombrar, como la cultura, ¿no? Cajamarca, ¿no? Descubierta también por Julio Cetello, ¿no? En el año, tiene una aproximación de 500 años antes de Cristo hasta 1450 años después de Cristo. La cultura Wari también la vamos a nombrar. Wari, ¿no? Wari fue descubierta por Guillermo Lumbreras. Con una aproximación de 500 años antes de Cristo y 1000 años después de Cristo. Esa es la aproximación ¿no? Que mediante los registros y comprobaciones. Bien, niños, estamos viendo una línea de tiempo, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando las diferentes culturas. Nosotros hoy vamos a ver solo la cultura Caral y la cultura Chavín. Después iremos viendo los otros, ¿no? Poco a poco. Bien, entonces, estaría incorporar una cultura muy importante, que es la cultura Tiahuanaco, ¿no? La cultura Tiahuanaco lo ubicaremos por acá, ¿ya? Vamos a ponerlo acá creo. Acá la vamos a poner. Cultura Tiahuanaco. Ya no nos olvidemos, ¿no? Es una cultura muy importante que se desarrolló 100 años antes de Cristo hasta 500 años después de Cristo. Bien. Ok. Entonces, con eso completaremos nuestra información básica. Ubicación geográfica. ¿Dónde se ubicó? ¿No? Se ubicó en el norte, ¿no? En el norte, al norte de Lima, en Barranca, ¿no? En Barranca, a finales del río Sucre. Y se desarrolló, ¿no? ¿Dónde queda todo esto? Pertenece a Lima Norte, ¿no? Pertenece a Lima. Bien. ¿Dónde ¿no?
El periodo que se desarrolló, ¿no? Estamos hablando de un periodo de entre 5000 a 2500 años, ¿no? Antigüedad. Vamos a ponerle acá. Su antigüedad de 5000 a 2500 años antes de Cristo, ¿verdad? Antigüedad de 5000 a 2500. ¿Por quién fue descubierto? ¿No? Descubierto y estudiado por Rukhshade. ¿No? Descubierto y estudiado por Rukhshade. ¿Ya? ¿En qué año? En qué año también, ¿ya? 1946. Veamos de este lado, ¿no? Su organización económica. Su organización económica. ¿No? ¿De qué se alimentaba? Mayormente de especies del mar, ¿no? Y de cebada, algodón, ¿no? Cebada, zapallo, frijoles, todo lo que producían en la costa. ¿Ya? Entonces, ¿no? Pescado, moluscos, ¿no? Pescado, moluscos, cebada, zapallo, frijol, ¿no? Y también algodón, también el algodón. También algodón. Bien. ¿Cómo fue su religiosidad? ¿No? Tuvieron una tendencia religiosa muy fuerte. Una tendencia religiosa, ¿no? Una tendencia religiosa, por lo cual, ¿no? Hacían sacrificios humanos, ¿no? ¿Dónde hacían los sacrificios humanos? Lo hacían en la pirámide mayor. En la pirámide mayor. Y otras clases de sacrificios, ¿no? De animales, así, lo hacían, ¿no? Es redondo. Todo esto, ¿no? Como les iba diciendo, se encontraba dentro del templo, ¿no? Dentro del templo que se ha ido, ¿no? Que se ha ido descubriendo el resto más, sus restos arqueológicos de la cultura Karachi, ¿no? Entonces, le pondremos restos arqueológicos, a ver. ¿Ya? ¿No? Que tenemos que destacar que ha sido un sistema teocrático, ¿no? Teocrático. ¿Qué quiere decir teocrático? ¿No? Que había un sacerdote que creía que se comunicaba con los dioses,
que se comunicaba con los dioses. No, no hay más platos. Que se comunicaba con los dioses, ¿no? Que se comunicaba con los dioses. Por eso es que hacían los sacrificios humanos. Por eso es que hacían los sacrificios humanos. Porque, ¿no? Fue con los dioses. Entonces, en Caral, como les iba diciendo, es sumamente religiosa. Era una cultura sumamente religiosa, ¿no? Por eso es que todo lo que se ve o se sabe sobre ellos es de, ¿no? Es de ¿no? Es de tendencia religiosa, ¿no? Es por ello que incluso encontraron un conjunto de 70 flautas, ¿no? Vamos a ver esto en restos, ¿no? En lo que se encontró. Bien. Por ello ya, o sea, sabemos que, ¿no? Los restos arqueológicos fue encontrado el templo, ¿no? El templo de Caral. El templo de Caral. ¿Qué es la, digamos, es la más antigua, ¿no? Es la más antigua de América Latina, ¿no? De América del Sur incluso. Es la más antigua, es el resto arqueológico más antiguo de América del Sur, ¿no? Más antiguo de América del Sur. Es por el tiempo, o sea, ¿no? La antigüedad de 5.000 a 2.500 años, se le compara que es una cultura paralela a la cultura mesopotamia, a la cultura china, ¿no? Entonces, también se encontraron, ¿no? Se encontraron flautas, ¿no? Más de 70 flautas hechas con huesos, hechas de huesos, adornados, ¿no? Adornados parecía que era de huesos humanos, adornados con, ¿no? Adornados de huesos de venados, plumajes, adornados, ¿ya? Adornados. Bien, niños, lo que se puede destacar de esta cultura es que se piensa que a través del fenómeno del niño, o sea, ¿qué es el fenómeno del niño? Es cuando el clima cambia, ¿no? Y arrasa, digamos, cuando el clima cambia y arrasa, digamos, hay una especie de huaicos, ¿no? Que tapa un lugar, ¿no? Se cree que eso pasó y que la gente abandonó ¿no? Este lugar lo abandonó, no sin antes ponerlo piedras, ¿no? Alrededor y taparlo de arena. No se sabe exactamente qué pasó, pero lo escondieron, ¿no? Es por eso que lo encontraron, ¿no? Este resto arqueológico que encontraron y fueron sacando poco a poco, intacto. Y fue conservado, ¿no? Bien, chicos, eso es sobre la cultura Caral. Bien, después vamos a hablar de la cultura chavín, ¿no? La cultura chavín se desarrolló en Ancash, ¿no? ¿Dónde queda Ancash? Ancash queda en el siguiente departamento después de Lima, aquí Ancash, ¿no? Ancash, ya vamos a poner acá cultura chavín. Cultura chavín. En donde se desarrolló sobre todo en el callejón de Huaylas, ¿no? A la altura del callejón de Huaylas, en Ancash. Bien, entonces, ubicación. Primero, Caral, ¿no? Que ya sabemos, al sur de Lima, en Barranca, y Ancash, ¿no? La cultura chavín en el callejón de Huaylas. Vamos a ponerlo acá, callejón de Huaylas. ¿Ya? Es necesario que nosotros ubiquemos nuestras culturas y aprendamos bien dónde está ubicado dentro del Perú. Bien, entonces vamos a ubicar la ubicación de la cultura chavín. Habíamos dicho que en el departamento de Ancash, ¿no? Especialmente en el
Callejón de Guaylas. En el Callejón de Guaylas. ¿No? ¿Qué antigüedad tiene esta cultura? Entre 1500, ¿no? Entre 1500, 1000 a 500, 1500 años antes de Cristo, hasta un aproximado de 500, de 1500 a 500 años antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Este es el promedio de su antigüedad. El promedio de su organización socioeconómica también, ¿no? Por ser de la costa, también vivían pues del pescado, ¿no? De la pesca, de la recolección, de moluscos, también ¿no? Productos como el trigo, porque había intercambios. Incluso se sabe que la habas, que es de Ecuador, ¿no? Ello también estaba en su alimentación. Con la cultura chaví, ¿no? Llegó a hacer una correlación, o sea, de intercambios en lo que es productos alimenticios, ¿no? Por eso se conoce que conocen el oyuco, la quinoa, o sea, un intercambio con varios lugares, ¿no? Incluyendo a Ecuador, ¿no? Permitían intercambiar productos, ¿no? Permitían intercambiar productos alimenticios. Intercambiar productos alimenticios. Productos alimenticios. Bien. ¿Por quién fue descubierto? ¿No? Por antropólogo Julio C. Tello. ¿Ya? Julio C. Tello. Más o menos fue descubierto paralelamente, digamos, por Julio C. Tello en el año más o menos 1940, ¿no? Del siglo pasado. Bien, ¿qué nos dice de la cultura, de esta cultura chaví, no? Esta cultura nos deja mucha arquitectura, nos deja varios, digamos, restos antropológicos. Por ejemplo, vamos a citar algunos restos arqueológicos, digamos, o en lo que son orfebrería más que todo, ¿no? De todo lo que es orfebrería. Bien, ¿qué nos deja arqueológicos? Nos deja el obelisco, ¿no? Nos deja el obelisco Tello, ¿no? Que es una piedra gigante. Ahorita les voy a hacer ver. Nos deja la estela de Raimondi. Nos deja la estela de Raimondi. Nos deja la estela de Raimondi, ¿no? Nos deja también el lanzón monolítico. El lanzón monolítico, ¿no? Nos deja bien, cabezas clavas, ¿no? Dentro de un templo también nos deja un templo. El templo, ¿no? Nos deja un templo. En este templo era la fachada del templo de Chavín de Huántar, ¿no? Nos deja el templo de Chavín de Huántar. Nos deja el templo de Chavín de Huántar.
Bien, también nos deja cerámica. Como les habíamos dicho, nos deja cerámicas, ¿no? Restos nos deja cerámica. Nos deja cerámica. Que mayormente se trabajaba, ¿no? Nos deja cerámicas. En las cerámicas mayormente se trabajaba con características de colores gris, ¿no? Se trabajaba con colores grises, ¿no? Con el color gris, ¿no? De un solo color. A eso le llaman macrono, ¿no? Macrocomado, que es un solo macrocomado. Un solo color, vamos a ponerle acá, un solo color, solamente de color gris. Esa es su característica, ¿no? De sus cerámicas. Y las formas, ¿no? ¿Qué formas tenían? Siempre tenían una forma globular. Forma globular. ¿Qué quiere decir globular? A ver, lo vamos a... ¿no? Que tiene así como un globo, ¿no? Como un globo. Y tiene una asa, digamos de esta manera, y una entrada. Ok. De esta manera, ¿no? Tiene también sus diseños, ¿no? Sus diseños. Ya, hijo. ¿No? Sus diseños. A esta es la cerámica de la cultura. ¿Cómo es el esquema del templo de Chavín, ¿no? Por ejemplo, tenemos que esta es la ciudadela, ¿no? La fachada del templo tenía sus pasajes, ¿no? Tiene también un central, ¿no? Tenía como un castillo. Y aquí, por aquí la pirámide, y por acá se encontró, ¿no? El lanzón monolítico. Por acá está el lanzón monolítico. Y la pirámide Tello, ¿no? Que por ahí está la estela, ¿no? Bien. Hay dos fases del templo, un templo viejo y un templo nuevo. ¿Ya? Bien, este es la característica del obelisco Tello, ¿no? Tenía 2,52 metros de altura, ¿no? Y tiene las figuras de un dragón que se presenta en dos versiones. Acá, dos versiones, masculino y femenino, ¿no? Entonces para acá, masculino y femenino. También hay elementos como aves, ¿no? Serpientes, felinos, plantas, comidas, calabaza, maní, yuca, ¿no? Diferentes animales grabados en este obelisco, ¿no? Que está en una... ¿Por qué? Porque este era una forma, siempre se va a destacar que es religioso, ¿no? Las entidades de la divinidad están provistas de manos de garra con largas uñas, ¿no? ¿Ven? Si ven largas uñas que se van al... Luego tenemos, ¿no? A la Stella Raimondi, otro... La Stella Raimondi tiene también así, la Stella Raimondi, ¿no? Tiene también más o menos 2 metros de altura con 17 metros de espesor. Dice, es una imagen antroforma, o sea, aquí hay una imagen al centro. Ustedes lo ven bien, es una imagen al centro, ¿no? Una imagen al centro, ¿no? Que sostiene unos báculos así en sus manos, ¿no? Las fauces tienen como garras en las manos y en los pies. Ese es la forma del ¿no? La forma del Stella Raimondi. Acá en el centro se denota un... Luego tenemos el lanzón monolítico. ¿No? El lanzón monolítico. ¿Qué nos dice en el lanzón monolítico? Su característica tiene 5 metros de altura, mucho más grande que los otros, ¿no? Su figura tiene también antroformas, ¿no? Que tiene colmillos, tiene la forma de un jaguar y representa al dios castigador, ¿no? Tenemos también la cabeza clavas, ¿no? Cabezas clavas que estaban adornaban las fachadas del templo, de este templo que estamos hablando, de ese templo, eso, ¿no? Tenían elementos de felinos, de humanos, ¿no?
era infundir temor, o sea, su objetivo era infundir temor y respeto.